Gustavo Alegret. Tras escándalo por filtraciones de cables diplomáticos, renuncia el embajador británico en Estados Unidos, que llamó torpe e inepta a la administración Trump. Preocupación por método de reconocimiento facial de ICE. Y en Honduras, los médicos y maestros vuelven a plantarle cara al gobierno de Juan Orlando Hernández. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa. Estas y otras cuestiones de la actualidad que hoy conversaremos con quienes ya nos acompañan como analistas, como periodistas en esta mesa de trabajo. Con José López Zamorano, corresponsal en Washington, trabaja para la Red Hispana. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con Pablo Pardo, que es periodista, corresponsal del periódico El Mundo de Madrid. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El día en el que, como han visto, ha renunciado quien era hasta ahora el embajador del Reino Unido en Washington, el señor Kim Dorrach. Lo hace después de la filtración de esos cables que eran confidenciales, en los que hacía un análisis sincero desde su punto de vista de lo que es esta administración, decía disfuncional, y este presidente, que lo calificaba de inepto. Dice Dorrach que con su dimisión pretende poner fin a la polémica, cerrar este capítulo con el que probablemente va a terminar 40 años de carrera diplomática, y dice que tras el escándalo su trabajo se hacía imposible. Pepe, ¿se va a cerrar el escándalo o vamos a continuar hablando de esto hasta que llegue el nuevo embajador? Sí, yo creo que la filtración tenía ese objetivo de alguna manera, ¿no? Es las relaciones entre Gran Bretaña y Estados Unidos atraviesan por un momento, digamos, fluido, ¿no? Sabemos que ha habido desencuentros en varios de los temas. El hecho de que este embajador haya dicho y haya hecho lo que hacen todos los diplomáticos, que es que comunicar de una manera confidencial, discreta y sincera sus apreciaciones sobre el gobierno del presidente Trump, donde obviamente dice que es disfuncional, inepto e imprevisible, algo que probablemente muchos otros diplomáticos comparten de manera privada sobre las acciones del gobierno de los Estados Unidos. Obviamente tuvo el efecto de precipitar esta mini crisis política entre los dos gobiernos, el hecho de que el presidente mantuvo el tema en la atención pública, llamando estúpido al embajador, desinvitando las reuniones que tenía programadas en la Casa Blanca y haciendo notar que no era un interlocutor válido para el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que esto está ocurriendo ya en la salida del gobierno de Theresa May. Obviamente era un tema muy importante porque, como todos sabemos, siempre los dos países tratan de cultivar esta imagen de una relación especial transatlántica, y más aún que el gobierno de Theresa May, como lo sabemos también gracias a los cables, había lanzado una estrategia de cortejo, fundamentalmente para tratar de mejorar la relación con Washington, la idea de no enemistar al presidente, de hablar positivamente de las cosas que ha hecho, de hablar de sus logros. Es decir, el embajador mostraba un panorama bastante complejo. Por una parte, cómo lidias con un personaje que es totalmente impredecible. Y preguntémosle a todos los gobiernos que tienen relaciones estratégicas muy cercanas con Washington, es prácticamente imposible saber qué es lo que va a hacer en el siguiente tuit, en la siguiente declaración. Entonces, creo que el embajador presenta un panorama en estos cables donde obviamente hay un claro interés del gobierno británico de tener una buena relación, una relación constructiva de trabajo con Washington. Obviamente la terminología le ofende mucho a Trump, que tiene la piel muy delgada, y estamos viendo ahora lo que ya es un ejercicio de control de daños, de corrección de cuentas. Obviamente se da con el nuevo gobierno, vendrá un nuevo embajador y probablemente la crisis o la mini crisis entrará a aguas mucho más templadas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Pepe. Es decir, yo creo que, en primer lugar, es sorprendente porque Dorrach es como una persona extremadamente bien cualificada para ser embajador con el gobierno de Donald Trump, porque es zoólogo, lo cual, unido a su experiencia diplomática, le cualifica muy bien. Pero vamos, al margen de esto, su análisis ha quedado corroborado por la vía de los hechos. Es decir, cuando dice que el presidente es inseguro y el presidente reacciona, pues, por utilizar una expresión casi suave, con estas coces verbales, ¿no? Porque cuando estas filtraciones se hacen públicas, todo el mundo da por hecho que
sus días están contados como embajador. Otra cosa es que el presidente de Estados Unidos agarre el teléfono y empiece a tuitear llamándole imbécil, estúpido, o que diga de la primera ministra británica que ella hizo idioteces por su cuenta en la negociación del Brexit por no hacerle caso a Donald Trump, que todavía sigue sin lograr que el Congreso de Estados Unidos ratifique el nuevo acuerdo comercial con México y con Canadá. Entonces, digamos, lo que era completamente increíble es la reacción de Trump, que demuestra que efectivamente es una persona muy insegura. Y lo segundo que queda también muy claro es la disfuncionalidad de la administración Trump, porque precisamente ayer, cuando el gobierno británico pide disculpas al de Estados Unidos por la filtración, no por lo que el embajador ha dicho, le pide disculpas a la hija del presidente, a Ivanka Trump, aunque su verdadero nombre es Jael Kushner. Pero bueno, es decir, le pide disculpas a ella. Como si fuera esto Arabia Saudí. Entonces, bueno, en Arabia Saudí no sería una mujer a quien le pedirían disculpas. Pero vamos, entonces digamos que queda muy claro que su análisis es correcto. Y yo creo que eso también debería ser interpretado, y no lo va a ser, pero debería ser interpretado por los británicos como una advertencia muy clara. Es decir, Gran Bretaña cuando su gobierno decide aceptar el referéndum del Brexit y salir de la Unión Europea, dice que va a tener, que en torno a 2019 tendrán 40 acuerdos de libre comercio con todo el mundo. A día de hoy tienen 0. Pero aparte de tener 0, Gran Bretaña trata de diversificar, digamos, sus relaciones internacionales acercándose a 2 países, a China y a Estados Unidos. China ha demostrado un respeto profundo hacia el legado británico en Hong Kong en este último mes y medio, y Estados Unidos pues ha demostrado que la relación especial entre Gran Bretaña y Estados Unidos, siempre que Estados Unidos sea el que mande, le parece aceptable. ¿Qué consecuencias creéis que va a tener esta filtración, por un lado, con la honestidad de este embajador de 40 años de experiencia, el hecho de que esta administración haya forzado con estas coces, como decía ahora Pablo, la dimisión para el resto de embajadores y de las comunicaciones diplomáticas en general? Yo creo que va a tener un gran impacto. Muchos embajadores en Estados Unidos operan bajo la lógica de que están siendo escuchados, de que sus telecomunicaciones y todo tipo de contactos, incluso dentro de su propia oficina, están siendo monitoreadas en los Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan? En las embajadas siempre hay esta cabina, al menos en la, claro, en la española, cuando nos cuentan que está cerrada, hermética. Muchas embajadas tienen su war room que normal. tienen con, exactamente, presuntamente para evitar estos actos de espionaje interno, ¿no? No sé si son exitosos. Sabemos, por ejemplo, que cuando estaba la embajada rusa aquí más cerca, el aparato de inteligencia de Estados Unidos había desarrollado unos sistemas para detectar las ondas sonoras de las conversaciones varios metros bajo la tierra. Es decir, no sabemos si efectivamente son exitosas, pero sí recuerdo, por ejemplo, previos embajadores mexicanos que hacían acuerdos internos caminando alrededor de la cuadra y tapándose la boca, porque tenían el temor, evidentemente, de que habría algún tipo de filtraje, de espionaje dentro de sus instalaciones. Recuerdo las primeras negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde poco después de que concluyeron en un libro se reveló que Estados Unidos estaba espiando a los negociadores de México y de Canadá para saber cuáles eran las posiciones, adelantarse, establecer estrategias. Entonces, obviamente, esto está siendo siempre ponderado por los diplomáticos. No sé hasta qué medida va a cambiar que hagan o sigan haciendo sus sinceras evaluaciones de lo que ocurre dentro de la administración Trump. Sin embargo, probablemente van a establecer algún método más cuidadoso para hacerlas y para evitar que se filtren. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con José, pero además, en este caso yo creo que hay un serio problema de falta de seguridad en las comunicaciones por parte de Gran Bretaña, porque estos informes, por lo que publicaba el Daily Mail, fueron enviados a un grupo muy reducido de personas en la residencia del primer ministro y en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Es decir, no son informes que se manden en general para que los lean mucha gente. El hecho de que acaben en manos de un medio de comunicación indica un fallo muy grave por parte de los británicos. No sabemos quién lo ha filtrado. Hay quien dice que esto forma parte precisamente de las guerras internas dentro de Gran Bretaña por el Brexit. Este era un embajador que era pro-europeo, muy eurófilo, muy anti-Brexit. Hay también quien dice que esto puede ser a lo mejor por parte de Estados Unidos para tener al futuro primer ministro británico, que parece que va a ser Boris Johnson, que es bastante parecido en talante a Donald Trump,
tener una herramienta de presión sobre él, otros dicen que Rusia, bueno, no lo sabemos, pero lo cierto es que esto es un fallo de seguridad muy grande por parte de Gran Bretaña, que supone que es un país bueno y serio, digamos, eficiente en este tipo de materias, y desde luego esto va a condicionar muchísimo las comunicaciones de los embajadores, porque claro, bueno, por lo menos el embajador mexicano, bueno, tampoco, no, porque de aquí al DF... La embajadora mexicana. Perdón, la embajadora mexicana, pero de aquí al DF, ¿cuánto hay? ¿4 horas de vuelo? Una cosa así. Aproximadamente. Claro, pero tú imaginas el embajador chino o el embajador alemán que se tenga que ir a hablar en persona a Berlín por si acaso le están escuchando, ¿no? Es decir, es completamente problemático. Y sí, el espionaje en Washington es muy común. El otro día creo que había un blog que decía que en Washington hay unos 10.000 espías. Es muy curioso que siendo espía se sepa, ¿no?, entre una población de algo más de 600.000 personas. Pero también, por ejemplo, es curioso si... Lo que pasa es que cuando uno se imagina... Acaba, perdón. No, si nos fijamos en, por ejemplo, donde se está al lado de la residencia del embajador francés y del embajador portugués, justo al otro lado de la calle donde vivía Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, y donde vive el actual presidente del Banco Mundial, los chinos están construyendo un bloque ¿Ya gigantesco. lo han terminado? No. O sea, están en reparaciones internas, sí, y tal, pues la estructura externa... Pero es donde van a vivir sus empleados de la embajada. Es decir, no los van a dejar vivir por ahí, sino que los van a tener a todos concentrados ahí. Evidentemente, aparte de por control ideológico, también es, digamos, por control de las comunicaciones. Y eso es en una zona que se llama Kalorama, que es un barrio de Washington, que además, a su vez, este barrio tiene dos áreas. Una que es la más prominente y otra que es la más normal de la zona nordeste de esta ciudad. Y en esa prominente es donde residen muchos embajadores y donde se está terminando este gran edificio, que además a los residentes de Kalorama les ha creado una cierta incógnita, al menos. Está todo aguallado, hay una seguridad, los carteles están en chino. Yo creo que los trabajadores que trabajan ahí son chinos. Sí, son chinos. El control es muy intenso, precisamente por esa... Y es el barrio donde vive el presidente Barack Obama también. Sí, no me sorprenden mucho los carteles en chino, porque yo voy en Rockville, Maryland, donde hay una gran población asiática, y los bancos y las tiendas y los menús de los restaurantes todos vienen en chino también. Bueno, hablando de otras cuestiones y cambiamos de asunto, se han conocido datos de las aprehensiones de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur en Estados Unidos, y recordarán ustedes, la polémica por la presión que el presidente Trump le puso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con amenazas de 5% de aranceles a todos los productos mexicanos que quisieran llegar a Estados Unidos, con una amenaza de incremento del 5% cada mes, que al final no se llevó a cabo. Estos datos lo que demuestran es que ha disminuido la llegada de migrantes. No sé si va a tener algo que ver, ahora se lo pregunto a nuestros analistas. Los datos son que el pasado mes de junio, según los datos oficiales, ha bajado entre un 25 y un 28% el número de aprehensiones, y después de haber llegado a un máximo en el mes de mayo de 144.000, si no recuerdo mal, este decrecimiento del mes de junio es de 37.500 respecto de esa cifra. Las presiones, la diplomacia agresiva de Donald Trump puede provocar este tipo de resultados, que es lo que él busca. Bueno, yo creo que hay dos tipos de factores en este caso. Obviamente, el hecho de que México esté implementando una nueva estrategia de contención migratoria, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, está teniendo un impacto. Se preveía de alguna manera que hubiera un decremento progresivo de estas aprehensiones. No es un número menor el del 28%. De hecho, hay una reducción de más de 30% de lo que ellos llaman unidades familiares, y también de más de 30% de los menores no acompañados. Y creo que eso son buenas noticias, porque probablemente está permeando en Centroamérica la noción de que ya no es tan fácil cruzar por territorio mexicano, con realmente la peligrosidad de ese viaje. Entonces, si estas cifras reflejan que está permeando esa situación, en el sentido de que menos personas se van a atrever a hacer este peligroso viaje a través de México para llegar a la frontera norte, donde no tienen la absoluta garantía de que van a ser escuchados sus casos de manera inmediata. Sabemos que este proceso está ocurriendo a cuentagotas, que muchas familias están desesperando, que están tomando incluso rutas mucho más peligrosas. Ya vimos las imágenes de este padre y esta niña salvadoreña, realmente muy tristes y lamentables, que se vieron pues impelidos a cruzar el río Bravo a costa de perder la vida. Entonces, en ese sentido, obviamente son buenas noticias. Por otra parte, hay que tomar en cuenta también
también que hay factores que son de la temporada. Muchas veces en la temporada del verano, por las temporadas de calor, puede bajar este tipo de viajes. Vamos a ver si se mantiene en el tiempo, pero por lo pronto el hecho de que menos personas estén siendo puestas en peligro, que menos personas estén aventurando, sea por factores climáticos temporales o sea por la nueva estrategia de contención migratoria, me parece que son buenas noticias. Sí, yo creo que hace falta esperar un poco más para ver los datos. Este es el dato de junio, en el cual efectivamente se produce una caída, pero como comentaba José, hay que esperar también a que pase el verano, porque frecuentemente caen en los meses de verano, y ver después qué sucede. También es verdad que México ha aceptado, digamos, algunas de las medidas de Estados Unidos, pero ha rechazado otras. Es decir, no da asilo automáticamente a la gente que llega a México antes de que lo soliciten en Estados Unidos, etc. Y luego, además, también pasa otra cosa. Es decir, cuando normalmente en Estados Unidos, al menos, se analiza la situación migratoria, nunca jamás se tiene en cuenta cuál es la situación en los países de donde vienen estas personas. Es decir, no se sabe si ha habido problemas sociales, problemas de seguridad, si están mejorando, empeorando la situación, cuál es la posición de las mafias de tráfico de personas, etcétera. Es decir, entonces solamente atribuirlo a estas medidas puede ser cierto, pero yo creo que habría que esperar. Es verdad, también hay estrategias, por ejemplo, para confrontar las bandas de traficantes, pero un dato colateral que también me parece muy importante y tiene que ver este descenso con la capacidad que tiene Estados Unidos realmente de procesar estos casos. Por lo que estuvimos viendo en las últimas semanas, esta sobresaturación que había en algunos albergues, ¿no? Porque hay que dimensionar de lo que estamos hablando. Aún con este decremento, 104,000 personas equivale a meter al Estadio Azteca de México, ¿no? Uno de los más grandes del mundo, con ese tipo de personas cada mes. Entonces, como vimos gracias a la visita que hicieron varios legisladores de Estados Unidos, las condiciones de hacinamiento eran inaceptables. Obviamente estaba rebasada la autoridad de Estados Unidos, a pesar de que se aprobó este presupuesto de emergencia de 4,600 millones de dólares. Veíamos que había dificultades para procesar a los niños, para darles las atenciones que requieren, el cuidado médico, la atención, las camas, muchos durmiendo en el piso, no tenían comidas calientes, no se habían bañado en semanas. Entonces, en la medida que se pueda reducir esta proporción de población inmigrante, y está ocurriendo, parece ser que, por ejemplo, los niveles de detención de niños han bajado en más de un 40%, pues también es un efecto colateral importante que le permite a Estados Unidos empezar a procesar los que ya están dentro y ojalá tratar de procesar con mucha mayor celeridad, con más jueces, con más agilidad, todos los casos pendientes de personas que están legítimamente solicitando asilo en Estados Unidos. Pepe, acaba de dimitir, hablando de México, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y Andrés Manuel López Obrador, de manera muy rápida, apareció en un vídeo junto a su sucesor, que ya ha tomado posesión del cargo y le toma el relevo. ¿Qué ha pasado en México para que se haya producido este cambio? Sí, evidentemente, creo que fue sorpresivo. Especialmente por la manera en la que se hizo. El exsecretario Urzúa lo anunció en su cuenta de Twitter e hizo señalizaciones obviamente que han atraído la atención internacional, precisamente porque en su carta breve, un poco críptica, porque no abre muchas interrogantes pero no da muchas respuestas, él habla de que hubo varias discrepancias, que algunas de las decisiones de política económica se han tomado sin sustento, que le parecía inaceptable que hubiera habido imposición de ciertos funcionarios que no tenían conocimiento del manejo de la hacienda pública, y después probablemente el aspecto más dañino fue el hecho de que dijera que esto fue hecho por personajes influyentes con un patente conflicto de interés. Lo que fue bueno del gobierno mexicano es que reaccionaron de una manera muy rápida. En menos de una hora estaba designado quien podría ser el nuevo secretario de Hacienda. Tiene que ser ratificado por la Cámara de Diputados de México. En México no es el Senado, es la Cámara Baja de Diputados, que es Arturo Herrera, que tiene mucha confianza de los mercados, de los empresarios. Es egresado de mi alma mater, la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de doctorado en la Universidad de Nueva York, etcétera. Fue bien recibido este reemplazo, pero como decía, yo creo que la renuncia del señor Urzúa pues sí abre muchas interrogantes. Esta mañana estaba escuchando la conferencia de prensa diaria, la mañanera del presidente López Obrador, y él de alguna manera explica algunos de esos elementos. Dice que había diferencias, por ejemplo, en el planteamiento que hacía el señor Urzúa, como que era más un planteamiento de continuidad. El presidente dice que no es necesariamente solo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, que hay rupturas.
dijo que el proyecto va a continuar de la manera que estaba haciéndolo. Y ayer en una rueda de prensa el señor Herrera obviamente trató también de tranquilizar obviamente a los mercados, que de alguna manera se manifestaron a su manera sobre este tema. Momentáneamente hubo ahí un ajuste de la cotización peso-dólar, la bolsa de valores cayó, después volvió a recuperarse ligeramente. Entonces, obviamente hay una atención muy clara por parte del gobierno del señor López Obrador para evitar que esto, ¿no?, que esta situación de la renuncia tenga efectos mayores en la economía o en la confianza de los inversionistas. Sí, la cuestión es ahora ver qué va a pasar. Es decir, Urzúa era claramente, digamos, el favorito, digamos, del capital y del capital internacional también en México. Y claramente, bueno, tenía una política fiscal que estaba muy en sintonía con los mercados financieros, aunque este tipo de cosas nunca se sabe, ¿no? Porque digamos que Trump tiene una política fiscal que en teoría está en completa asintonía con los mercados financieros y la bolsa va muy bien también aquí. Entonces son cosas que nunca se saben. Pero bueno, sí que parece que hay como unas diferencias de fondo, claramente, ¿no? Urzúa parecía que se oponía a tomar medidas, que el gobierno jugara un papel más activo en la industria del petróleo, que construya la famosa refinería que quiere construir en el sur de México, etcétera. Y bueno, López Obrador, pues claramente, pues eso, ha dicho que esto es un cambio, creo que dijo un cambio de las políticas adoptadas en los últimos 36 años, creo, lo cual indica desde 1983. Yo me pregunto, ¿por qué escogió 1983 exactamente? La década de la mitad de los 80 es el inicio de la apertura al mundo, lo que se llama, lo que él define el modelo neoliberal, que empezó con la entrada de México al GATT en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Ah, ok, es por eso, porque a mí me llamó la atención justamente que dijera eso, pues en los últimos 36 años, vamos. Entonces, bueno, queda por ver un poco la cuestión, pero hasta ahora lo cierto es que López Obrador ha tenido el apoyo de los mercados y de los mercados financieros. Si esto no se convierte, digamos, en una crisis de gobierno, y no parece que se esté convirtiendo en gran medida porque López Obrador maneja muy bien las comunicaciones y ha tomado el control de la situación rápidamente, yo creo que en principio no debería cambiar la situación económica de México. Las opiniones de quienes hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo, en este club de prensa. Pablo. Seguimos en Club de Prensa. Vamos a fijarnos en Honduras. Tras 3 meses de crisis y de protestas en las calles, con el despliegue del ejército incluido, una crisis que algunos ya tildan de constitucional y que incrementa las sombras sobre la legitimidad del presidente, Juan Orlando Hernández. Los maestros y los médicos, que son los dos principales colectivos de trabajadores del país, que salieron a las calles e incitaron esas protestas como consecuencia de los proyectos de ley que quería impulsar Orlando Hernández, le han plantado en la negociación que les abre el gobierno para buscar una solución a la crisis. Una crisis, la de Honduras, que Pablo, parece que se está enquistando. Bueno, parece que se está enquistando y además, evidentemente, y mirándolo desde fuera, cuando miras a la crisis en Honduras, sin ser un experto en el país, piensas también en la crisis en Nicaragua, ¿no? Que ha tenido una crisis mucho más violenta y con un carácter mucho más, digamos, político, por la perpetuación de la saga de los Ortega en el poder. Pero en el caso de Honduras hay una diferencia que a mí me llama la atención. Digamos que la crisis de Honduras parece que por el momento no tiene como el apoyo de sectores tan influyentes en la sociedad como la que tenía la crisis en Nicaragua. La crisis en Nicaragua, parte del empresariado la apoyaba, la Iglesia Católica jugó un papel muy importante. Aún así, el gobierno se impuso por medio de una represión absolutamente salvaje e inenarrable. Vamos, la crisis en Honduras parece ser mucho más caótica y menos organizada por el momento. Yo no sé muy bien en qué puede acabar esto, pero no parece que haya como una interlocución clara entre unos y otros. ¿Es una crisis latente desde el golpe de Estado de Manuel Zelaya que ahora llega a un punto de explosión social? Sí, yo creo que tiene que ver. Como sabes, siempre ha habido este cuestionamiento de la salida del señor Zelaya,
Después, Esto es del año 2009. En 2009, sí, justamente se cumple el 10 aniversario. Luego hubo el cuestionamiento por el hecho de que hubo esta reforma constitucional para modificar la no reelección, ¿no? Y el señor Orlando Hernández obviamente pues es beneficiario de esa reforma constitucional. Entonces yo creo que todo está en lo mismo y tiene también que ver, por supuesto, con esta crisis de migración que hay hacia Estados Unidos, el hecho de que estén saliendo una cantidad tan significativa de hondureños, que no se perciba que estas políticas de privatización necesariamente van a tener un impacto, por ejemplo, en corregir las situaciones de marginalidad, de pobreza, de inseguridad que se está viviendo en el país. Y por eso, de alguna manera, se puede explicar que este movimiento, llamémoslo así, ¿no?, que este movimiento esté de alguna manera plantando al presidente, que no perciban que hay una voluntad de diálogo verdaderamente constructiva y que al mismo tiempo genere incertidumbre sobre hasta dónde va a llegar, porque tampoco hay un liderazgo muy definido. Está siendo apoyado por sindicatos. Por ejemplo, en ese momento hicieron los médicos una tregua por la epidemia del dengue, que también están acusando al presidente de ignorar, etcétera, y con las medidas de privatización no necesariamente a corregir. Entonces, yo creo que la situación está muy fluida. Francamente, desde aquí es muy complicado ver cuáles van a ser las siguientes etapas, pero por lo pronto no se ve una solución inminente al problema. Sí. Estoy completamente de acuerdo con José. Bueno, entonces cambiemos de asunto y volvemos a Estados Unidos. Fíjense que en Estados Unidos, según los datos del último estudio del Centro de Estudios Pew, el número de hispanos en el país ha crecido en la última década y casi llega a los 60 millones. Siempre se decía que estaban 50 millones de hispanos en Estados Unidos, de los cuales alrededor de 10, 11 vivían en una situación irregular. Bueno, la cifra ha aumentado en ese contexto de animadversión contra la inmigración irregular y alcanza los 58,9 si no estoy mal. En ese contexto se conoce la siguiente noticia. 3 estados, Utah, Vermont y el estado de Washington, en la costa oeste, habitualmente ofrecían licencias de conducir a los ciudadanos indistintamente de si eran ciudadanos en residencia legal o indocumentados. Y lo hacían abriéndoles la puerta a la posibilidad de tener unas condiciones de vida, una cierta seguridad, acceso a determinadas cuestiones de un país civilizado que acoge y de un país de receptor de migrantes. Lo que se ha sabido en las últimas horas es que las autoridades de estos estados pudieron haber compartido sus bases de datos de esas licencias de conducir, con fotografía, nombres, direcciones, con la policía migratoria o ICE. Y eso ha generado alarma. Alarma por la violación de los derechos fundamentales, de la privacidad de los ciudadanos, al margen de su condición legal en Estados Unidos. Pero alarma especialmente porque, Pepe, esto puede abrir la puerta a que ICE utilice esa información para identificar y organizar redadas en estados que pretendían ayudar a migrantes en situación irregular y que ahora los ponen en la boca del lobo. Absolutamente, ¿no? Y yo creo que esto abona al clima de desconfianza que se ha desatado y detonado durante la era Trump y que curiosamente ocurre esta información cuando estamos en medio del debate del censo 2020 y de la pregunta sobre la ciudadanía, ¿no? Porque sabemos que todos los estudios coinciden, que por ejemplo muchas personas, 6.5 millones de personas, de hecho más de 2.2 millones de latinos especialmente, desconfiarían de participar en el censo si se incluye la pregunta de ciudadanía, a pesar de que sabemos que existe legalmente una muralla donde las autoridades censales del Departamento de Comercio están prohibidas por ley y bajo pena carcelaria de compartir esta información con agencias federales y más con propósitos migratorios. Estas revelaciones obviamente le echan un vaso de agua fría a esta confianza, evidentemente, porque no tienes tú la certeza de que tu información no va a ser compartida y por el contrario está ocurriendo. Yo todavía recuerdo la época aquí donde más de 12 estados permitían este tipo de licencias para indocumentados. El número iba creciendo hasta que se generó toda esta ola contraria, esta percepción de que los inmigrantes podían cometer delitos, etcétera. Y obviamente se puso de alguna manera pues en jaque este crecimiento, este intento de lograr la confianza de las comunidades de inmigrantes, porque no solamente es la licencia, es el hecho de que confíen en la policía, que reporten un crimen sin temer que los van a deportar o compartir esta información con el ICE. Realmente es un poco lamentable, especialmente porque las licencias de conducir sí cumplen un propósito muy importante, porque en la medida que una comunidad tiene que pasar un examen de conducir para poder tener esta forma de identificación, está más segura la comunidad, y no solamente la comunidad de inmigrantes, está más segura toda la comunidad. Esto teniendo en cuenta que los ciudadanos o las personas en situación irregular en Estados Unidos, Pablo, sí pagan impuestos. Ahí sí no hay ningún tipo de cuestionamientos. No solo los pagan de manera indirecta cuando consumen, sino que
pagan sus impuestos y los reportan y hacen los abonos pertinentes, y ahí nadie les pregunta ni les cuestiona esa contribución al país. Sí, claro, para que paguen se les acepta perfectamente. Luego, una vez que han pagado, se les llama violadores, traficantes de drogas, etcétera, etcétera. Pero primero que paguen, por supuesto. Aparte, yo creo que esto también pone sobre la mesa un problema al que Estados Unidos nunca quiere mirar y que es un problema fundacional de este país, que es la relación entre la administración central o la administración federal y los estados. Estados Unidos ya celebró una guerra civil por eso, es decir, una cosa que los estadounidenses nunca se han dado cuenta, es que es el único país del mundo que ha tenido una guerra civil para abolir la esclavitud, la han necesitado. Pero digamos que, y en particular el Partido Republicano siempre utiliza mucho los derechos de los estados de una manera muy elástica. Si se trata de usar los derechos de los estados o de reclamar los derechos de los estados para que la gente tenga armas, para que, digamos, por ejemplo, se adopten medidas más duras contra la inmigración, etcétera, para eso está bien. Pero luego, en otros casos, en este caso, digamos, por ejemplo, o en la política, la reforma fiscal impuesta por Donald Trump, sí que la administración federal se impone a los estados. Entonces, es un problema muy estructural de Estados Unidos. Es decir, esto es competencia de los estados, esto es competencia de la administración federal. Los estados están haciendo una cosa hasta que el gobierno de Washington les impone otra. ¿Cuál es la situación? Sí, de hecho se está generando un fenómeno de doble estándar. Por la imposición de los requerimientos de la ley patriótica y después de la Real ID, identificación real, algunos estados se ven forzados a crear dos tipos de licencia, como si fueran dos tipos de personas. Es decir, una licencia de conducir que solo tiene propósitos de manejo de automóviles y otra licencia, ¿no?, que tiene propósitos de identificación para volar en avión, para ingresar a edificios federales. Esto genera, obviamente, en muchas comunidades de migrantes una situación muy compleja, porque no todos tienen la posibilidad de tener licencia de conducir y, sin embargo, todos los mismos inmigrantes que pagan impuestos, gracias a que el Departamento del Tesoro incluso les asigna un número de identificación fiscal, que no es un Social Security, sino un ITIN, Individual Tax Identification Number, o sea, cumplen con todos sus requisitos de ley, pero al mismo tiempo, para poder ir a trabajar, para poder llevar a los hijos a la escuela, se les complica muchísimo tener un documento de identificación. Sí, además es sorprendente cuando los periodistas hemos tenido que explicar las limitaciones que tienen algunos estados para que minorías puedan acceder al derecho al voto. Explicamos que no existe la cédula, como hay en las mayoría de los países desarrollados del mundo, y que en cambio sí en Estados Unidos existe algo que funciona, y que realmente si hay algo que funciona en Estados Unidos es esto, es el IRS, es la empresa o la organización o la institución para recolectar impuestos, y ahí cada individuo tiene un número. ¿Por qué nunca se ha querido de ese número, como por ejemplo pasa en España, que tu número de identificación es tu número fiscal, y allí donde vas siempre, y cuando naces y cuando mueres vas a tener siempre el mismo, y tú eres esa persona? El pasaporte cambia, pero ese número es el mismo. En Estados Unidos no. Cada estado mantiene su propia estado, pero el tema de tener una identificación nacional es un arma de dos filos, ¿no? Porque en algunos estados, por ejemplo, la idea de requerir una identificación o una licencia de conducir para votar puede tener el efecto adverso de suprimir el voto de las minorías, porque muchas minorías no tienen automóvil, viven en zonas alejadas, no tienen ninguna agencia de licencias de conducir. Todas estas personas sí tienen un número. Pero sí tienen un número de seguro social, exactamente. Entonces podrían votar con ese número simplemente diciendo o confiando en que dicen y aseguran que son ciudadanos de los Estados Unidos, sin que se les requiera una identificación que emita una agencia federal, porque no todos tienen las posibilidades de hacerlo. Lo que temen entonces, y ahí les darían la razón a los críticos, es que muchos no pedirían ese número fiscal, no pagarían impuestos, y entonces eso tendría un problema. Entonces se ponen la venda para cobrar impuestos al margen de la condición legal del ciudadano, y cuando se le requiere otro documento, ahí sí que van a buscarlo. Bueno, yo en este sentido lo que querría decir es que si en algún país, por ejemplo de América Latina, hubiera el sistema electoral y de control del voto que hay en Estados Unidos, no se consideraría una democracia. Es decir, en muchos sitios de Estados Unidos tú puedes votar enseñando la factura de la luz.
Ahora esto lo están reduciendo, pero todavía se puede en muchos sitios. Es decir, cada estado tiene absolutamente criterios completamente diferentes. En algunos sitios necesitas presentar un documento donde se vea tu foto, en otros sitios no. Es decir, es digamos, si esto pasara en México, por ejemplo, pues estaría todo el mundo diciendo que, bueno, que la democracia mexicana es inexistente, es falsa, lo que fuera. Es decir, es verdaderamente un desastre. O sea, incluso los propios estadounidenses te lo reconocen. O sea, que se produce fraude electoral. O sea, que hay gente que ha vivido en un estado, se cambia a otro estado, pero puede volver al primer estado, al estado en el que vivía antes, votar ahí y el mismo día votar en el otro estado. Yo conozco gente que votó en las elecciones de 2012 en el estado de Virginia y en el Distrito de Columbia. Bueno, sí, pero las consecuencias de esa acción son altísimas y el impacto de poder cambiar el resultado de una elección por votar 2 veces son muy bajos. O sea, el riesgo no sé si le compensa a nadie más allá de la gracieta de querer votar 2 veces, porque eso no va a cambiar una elección en un país que votan 300 millones de personas. George Bush, hijo, fue elegido presidente por 538 votos. Sí. En Florida. Bueno, que luego se demostró que pero no eran muertos. Hay un libro muy interesante del politólogo Larry Sabato que se llama Dirty Little Secrets, Secretos Sucios, donde justamente él documenta que a lo largo de la historia de Estados Unidos han votado hasta los muertos. Pero esa cifra es muy, muy reducida. No ha cambiado ninguna elección. No creo que tampoco haya cambiado la de Florida. Bueno, pero esa la cambió la Corte Suprema. Esa cambió la Corte Suprema. Pero sí abonaría la teoría que dice Trump, que hubo 2 o 3 millones de votos indocumentados. Que la realidad es que el señor Trump perdió la elección del voto popular. Le ganó la señora Clinton por más de 3 millones de votos. Y cuando se hizo la investigación, en el único estado donde se hizo una investigación profunda sobre esta supresión de voto y manipulación de voto y votos ilegales, creo que encontraron 14 votos y me parece que fue en Carolina del Norte. Es decir, estamos hablando de otra cosa. Es real. El sistema de Estados Unidos no es un sistema de elecciones federales, son 50 elecciones estatales. Y sí, yo coincido con Pablo. Eso yo creo que tendría que ser objeto de una revisión. Y no solo eso, también probablemente el anacronismo del Colegio Electoral de Estados Unidos. Eso es otra cosa. Va a haber que repetir unas elecciones a la Cámara de Representantes del año pasado en Carolina del Norte porque hubo un fraude masivo. Esto es un dirty little secret. Es decir, no sabemos el impacto verdaderamente porque además es imposible de medir. O sea, se pueden hacer todas las investigaciones que se quiera, pero si tú puedes votar simplemente presentando que has pagado el recibo de la electricidad del mes pasado, es muy difícil hacer una investigación. Necesitamos exportarle la tecnología de la tinta indeleble a Estados Unidos, como ocurre en muchos países. Yo recomendaría, para que la gente no vote 2 veces. Recomendaría a la audiencia que viera un documental que se llama Wild Wild Country, que es de Netflix, donde se cuenta como una comuna hippie que trae un gurú de India a Oregón precisamente cambia la composición demográfica en ese condado y está a punto de cambiar la composición demográfica de Oregón. Recomendaciones de nuestros invitados, Pablo Pardo y Pepe López Zamorano. Pablo, un club de prensa, esta mesa de trabajo de análisis para fijarnos en los movimientos que hay para elegir el sucesor de quien ha sido la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. La acaban de proponer para presidir el Banco Central Europeo. Deja una de las posiciones más influyentes e importantes del mundo. Es una mujer y abandona esa posición que ahora los europeos reclaman. Pablo, habitualmente hay un pacto no escrito en el que el Fondo Monetario está dirigido por un europeo y el Banco Mundial por un estadounidense. Esto con políticos tradicionales. ¿Con Donald Trump esto puede cambiar? No, pues, habrá que esperar a que Donald Trump lo explique en Twitter. Hasta el momento es imposible saber lo que piensa Donald Trump a este respecto. Habrá que esperar a que él diga o a ver si Ivanka se pronuncia al respecto. Recordemos que Donald Trump dijo que Ivanka estaba supremamente cualificada para ser presidenta del Banco Mundial, pero que no le iba a nombrar porque le iban a acusar injustamente de nepotismo. Ivanka tiene experiencia en el diseño de zapatos, lo cual le cualifica para dirigir el Banco Mundial. Pero bueno, es un anacronismo que los europeos dirijan el Fondo Monetario y que los estadounidenses dirijan el Banco Mundial. ¿Vosotros sabéis cuál es el origen de la historia? Es absolutamente espectacular. Cuéntalo. Cuando se crea el Fondo Monetario en 1946, Henry Dexter White, que era un alto cargo del Tesoro de Estados Unidos,
iba a ser el presidente del FMI. Perdón. Entonces, poco antes de que empiecen las sesiones de confirmación, se descubre que Dexter White era un espía de Stalin. Gran sorpresa. Dexter White se va un fin de semana a su casa, creo que era en Nueva Inglaterra, y se muere. Entonces hay, digamos, una carrera súbita por encontrar un sucesor, y aparece un belga, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, y lo ponen a él. Y de hecho, por ejemplo, esa es la razón por la que el FMI no tiene un presidente, sino que tiene un managing director, un director gerente, que es un cargo, digamos, inferior y que le supedita más a lo que el board, el consejo o el comité del fondo decide. Y es entonces cuando, digamos, los europeos aprovechan y dicen, bueno, pues entonces los americanos, como vuestro candidato se ha muerto, después de que se descubriera que era un espía de la Unión Soviética, pues el Fondo Monetario va a ser nuestro y el Banco Mundial va a ser vuestro. ¿Tiene sentido esa distribución, teniendo en cuenta, por ejemplo, el crecimiento de economías como China, como India, algunas en África que reclaman ya un papel y un sitio en una mesa de organismos internacionales? No, no tiene ningún sentido. En mi opinión no lo tiene. Digamos que es además una cuestión, digamos, bastante de prestigio. El entonces canciller alemán, Gerhard Schröder, en el año 2000, cuando Michel Camdessus, el director gerente del Fondo Monetario de entonces, dimitió, se empecinó en que tenía que ser un alemán porque, bueno, los alemanes habían estado, es también una cosa muy increíble, habían estado excluidos, digamos, de la posibilidad de tener la dirección del Fondo Monetario porque habían perdido la Segunda Guerra Mundial. Y Schröder decía que ya habían pasado 55 años, que no tenían nada que ver con los nazis, que era un momento. Y digamos que Schröder se empeñó hasta que al final puso a Horst Köhler, a un candidato al frente del Fondo Monetario, que era un señor que además no quería ser director gerente del fondo y se fue a los 4 o 5 años. Digamos que es una especie de obsesión nacional y no, hasta el año 2003 o 2004, por ejemplo, Bélgica tenía más representación en el Fondo Monetario que China. Pero claro, además, teniendo en cuenta que estos organismos, el objetivo que tienen es ayudar a economías en desarrollo o subdesarrolladas. Y por lo tanto, que lo dirijan economías desarrolladas es como una cierta dirección del mundo desarrollado al de desarrollo. Sí, sí, el anacronismo es que estas instituciones nacen de la conferencia de Bretton Woods. Y la conferencia de Bretton Woods de 1944 tenía como objetivo precisamente regresar al mundo, a la senda de la estabilidad, del crecimiento, etcétera. Después de las grandes guerras. Después de las grandes guerras. Entonces tú no tenías en ese escenario a lo que son ahora las grandes economías emergentes. Podemos poner a India, a China, a Brasil, incluso probablemente México, etcétera, ¿no? Entonces el panorama mundial ha cambiado, pero esta distribución de responsabilidades y de poder entre los europeos en el Fondo Monetario y los americanos en el Banco Mundial obviamente se mantiene intacta. Obviamente yo creo que esto sí ameritaría obviamente un recalibramiento de cómo se distribuyen estas responsabilidades, no solamente en la parte más alta, sino en los organismos de dentro del fondo y del FMI, justamente para tomar en cuenta la emergencia de estas nuevas economías que de alguna manera están marcando la pauta. China es la segunda economía del mundo y qué papel juega en el fondo o en el Banco Mundial. Habría que ver de qué manera ocurre. Ahora, en el caso del Banco Mundial específicamente, Estados Unidos está siempre a la batuta porque obviamente tiene una de las mayores aportaciones para proyectos de desarrollo. Brevemente, antes de cerrar este capítulo, este bloque del programa, Pablo, hay preocupación entre los legisladores en el Congreso. Saben que Estados Unidos ha tenido un crecimiento del déficit en los últimos años. Obama y Bush, y Trump han contribuido a ello. Y parece que ahora los legisladores se enfrentan a una nueva necesidad de volver a incrementar el déficit que ya está a niveles estratosféricos. Sí, bueno, es incrementar la deuda, no el déficit. Sí, porque el Senado tiene que aprobar techos de deuda y con Trump la deuda se ha disparado, ha crecido en 2 trillones de dólares. Con lo cual, al final del verano, en septiembre-octubre, vamos a tener una gran lucha política. ¿Qué pasa si deciden no hacerlo? Porque esto va en contra del... más bien son los demócratas los que habitualmente elevaban la deuda y los republicanos eran más reticentes. Bueno, los republicanos son reticentes a elevar la deuda cuando es un demócrata el que lo pide. Quiero decir, la deuda de Estados Unidos empieza a crecer verdaderamente con Ronald Reagan, continúa con George Bush padre, cae con Bill Clinton,
se dispara con George Bush hijo y luego ya sigue creciendo con Obama y ahora con Trump está explotando. Si Estados Unidos no aprueba el techo de la deuda, Estados Unidos eventualmente acabaría suspendiendo pagos y la economía mundial se acabaría. Es así de simple. Nos despediríamos del club de prensa, nos despediríamos de todo. Sería el final de la economía. Vaya, que lo que me está diciendo es que se va a incrementar el techo. Sí, no hay ningún escenario donde se vea que no aprueben un aumento del techo de deuda si llega ese momento. Vamos a la pausa. Recta final a la vuelta de estos comerciales. Últimos minutos en esta mesa de trabajo con Pablo Pardo y con Pepe López Zamorano. Pablo, en España, negociaciones entre Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista y actual presidente del Gobierno, y Podemos, que parecería ser su aliado ideológico más natural, están fracasando. ¿Qué opciones hay de que Sánchez consiga revalidar su candidatura como presidente del Gobierno en una elección en el Parlamento? A día de hoy parece que pocas, es decir, como tú comentabas, las negociaciones entre el Partido Socialista y el partido que está a la izquierda del Partido Socialista, que es Podemos, no parece que estén avanzando, parece que incluso hay, como si dijéramos, muy mala sintonía entre los dos líderes, entre Pedro Sánchez, que es el primer ministro socialista, y Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos, y incluso está empezando ya en las últimas semanas a plantearse incluso la posibilidad de que haya unas segundas elecciones dentro de, digamos, al final del verano. Sí. Me quedo con eso. El análisis de... Pero eso nos lanzaría un mensaje de profunda irresponsabilidad por parte de los líderes políticos, de todos en España. Bueno, sí, lo que pasa que por lo que dicen las encuestas hay una mayoría de votantes que están a favor de un voto de algún tipo de gobierno de coalición, o vamos, que no sea un gobierno en solitario. Pero con Podemos existe un serio problema, que es que Podemos exige tener algunos ministerios y al mismo tiempo, digamos, el partido que está a la derecha del Partido Socialista, que es Ciudadanos, al cual muchos ven como un aliado natural de los socialistas, al menos, digamos, de manera circunstancial, se opone en redondo a apoyar al Partido Socialista. Si hubiera unas elecciones, también hay quien dice que los dos partidos tradicionales, los socialistas a la izquierda y el Partido Popular conservador a la derecha, subirían, con lo cual digamos que Sánchez también podría tener un incentivo para decir, bueno, vayamos a las cosas de nuevo. Antes de terminar, Pepe, te pregunto por Tom Steyer, un multimillonario que acaba de anunciar que quiere competir en las primarias demócratas. ¿Quién es? Es un multimillonario, activista, promotor del cambio climático, y yo creo que su ingreso a la carrera presidencial, aunque tiene prácticamente posibilidades nulas de ganar la nominación demócrata, va a ser una verdadera piedra en el zapato para Donald Trump, no solamente porque es uno de los principales impulsores del juicio de destitución política del presidente, sino porque le va a invertir $100 millones a la campaña, que es más dinero que todo el ingreso combinado de los 5 o 4 principales aspirantes, que sería Biden, Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, incluso Pete Buttigieg, que han estado recolectando bastante dinero. Por lo tanto, si bien no es probable que gane la nominación, sí puede radicalizar un poco o jalar un poco hacia sus temas a los otros candidatos, porque obviamente él sí refleja una posición muy contrastante. Él cree que el presidente ha cometido delitos, que debe ser enjuiciado y destituido por ellos. Cree que no ha hecho lo suficiente para combatir el cambio climático, que son dos grandes temas en la campaña presidencial. El análisis de quienes nos han acompañado en esta mesa de trabajo, en este club de prensa de hoy miércoles. Pablo Pardo, Pepe López Zamorano. Gracias por sus opiniones y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz jornada.